Avanzamos con más noticias. Les decía en el comienzo de este programa que el tema de la campaña electoral está en todos los temas, porque por ser año electoral, el receso parlamentario va a comenzar el próximo 15 de septiembre y ya es prácticamente probable que el Senado no termine de aprobar la ley de eutanasia, una ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que cuenta con el respaldo del Frente Amplio, pero que genera divisiones dentro del oficialismo. Bueno, no van a dar los tiempos, no se va a aprobar. Esto generó obviamente repercusiones y vamos a comenzar compartiendo cuál es la visión del Frente Amplio sobre este tema. Lamentamos mucho que eso pase. Para nosotros la ley consagra un derecho de las personas. El proyecto ha sido muy estudiado en diputados y también muy estudiado en el Senado, o sea que para nosotros es un proyecto bueno que se puede aprobar, que da las garantías. Así que lamentamos que el proyecto no se apruebe. Y por supuesto también lamentamos que si la voluntad política de la coalición era no tratarlo, no se haya planteado oportunamente, así podríamos tratar otro de los muchos asuntos que también tiene que considerar la Comisión de Salud. El Frente Amplio comparte que la eutanasia es un derecho de las personas y que hay que consagrarlo a través de una ley, y si en esta legislatura no se aprueba, seguramente vamos a retomar el tema en el próximo periodo. El candidato a la presidencia del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que es poco probable que se apruebe el proyecto de ley de eutanasia. Álvaro Delgado indicó que, de todas maneras, él no compartía el proyecto original. El proyecto venía hablando con la senadora Ciaín, está en la Comisión de Salud. Es un proyecto que empezó de una forma, se fue modificando y que todavía falta una cantidad por lo que me dice la senadora Ciaín, de instituciones a que vengan a opinar. Así que vamos a esperar que todos terminen de opinar y después dar nuestra opinión. Parece poco probable a 15 días que empiece el receso parlamentario, termine el periodo parlamentario, que un proyecto de esta magnitud se apruebe. Pero usted tiene una visión del tema, ¿la podría esbozar? Lo que pasa es que tengo que esperar cuál es el proyecto final. No compartía el proyecto original, esto es un proyecto diferente al original. El colectivo Empatía UI, que apoya la legalización sobre la eutanasia, lamentó que este proyecto de ley no avance y reclamó que los candidatos a la presidencia se expidan sobre este tema. Mucha rabia por las personas que hoy en día necesitan una ley de eutanasia para poder tener una muerte digna y que por cuestiones electorales o por cuestiones personales de algunos legisladores particulares van a tener que seguir esperando hasta que el año que viene se vuelva a presentar. La verdad que da mucha rabia que este vaya a ser el final. ¿Van a buscar entonces ser recibidos o escuchados o al menos saber qué opinan los candidatos? Sí, definitivamente ese va a ser nuestro foco ahora, lograr reuniones con los precandidatos, con los cabezas de listas y mantener este tema en la agenda pública. Sabemos que el espacio político es limitado, pero lo vamos a intentar para redoblar esfuerzos para que esto pueda ser una realidad más temprano que tarde. Yo creo que si todas las cátedras de Derecho Penal que fueron consultadas manifestaron reparos muy fuertes sobre este proyecto de ley, ya nos habla de que la cosa rebasa el tema de la Iglesia, ¿verdad? Para decir, es una ley que está mal, no sé si se puede decir mal hecha o que no responde cabalmente a la necesidad que hay. Nosotros subrayamos obviamente como Iglesia el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Obviamente eso no significa para nada extremar el tratamiento, lo que muchas veces se llama esa terapia que no conduce a una curación, sino que hablamos, y gracias a Dios salió la ley de cuidados paliativos, que creo que es por ahí por donde tiene que ir, porque hay un tema pedagógico con respecto a esto que va más allá de hechos o personas puntuales que puedan estar en una situación que escapa de algún modo a lo que está previsto. Me refiero al hecho de crear una mentalidad donde la vida humana es descartable y donde haya personas que sientan que más vale morir que vivir y que por lo tanto puedan sentirse una carga para sus familias y para la sociedad. Y eso es terrible que pueda pasar y eso es lo que la Iglesia también subraya cuando criticamos la posibilidad de que se apruebe una ley de eutanasia.
Bueno, ahí terminaba Sturla dando su punto de vista sobre el proyecto de ley. Él dice no se adecúa a la realidad, habrá que ver seguramente al próximo periodo de gobierno a ver qué medidas se toma o cómo avanza este proyecto de ley. Vamos a dejar este tema atrás porque queremos presentarle un informe de nuestro compañero Bruno Esteves, que esta semana estuvo abordando el tema de los detenidos desaparecidos. Recuerden que cada vez que hay un nuevo hallazgo se vuelve a generar la polémica. Bueno, hay más información de dónde están los cuerpos, pero no los da el Estado, no lo dan los militares. ¿Qué es la diferencia interna que hay allí? Ya nos la explica nuestro compañero Bruno. Cada hallazgo pone sobre la mesa dónde se encuentran los documentos que refieren a la dictadura y a los detenidos desaparecidos. El viernes se celebró el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida y madres y familiares de detenidos desaparecidos puso sobre la mesa este tema y dijo que este juego se va a terminar cuando el sistema político le pida a las Fuerzas Armadas que entreguen esos documentos. Concretamente, también se hizo un pedido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con quien la organización tuvo una reunión en julio de 2020, donde le entregaron un documento donde podría estar el archivo de la OCOA, el organismo de coordinador de acciones antisubversivas, que estuvo en nuestro país entre 1971 y 1985, principalmente en Canelones y Montevideo, para detectar el accionar de la guerrilla, del sistema político y de los estudiantes. Madres y familiares entienden que el archivo podría contener información específica sobre el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de los detenidos desaparecidos, así como los responsables directos de los asesinatos y los jerarcas que compartieron las órdenes. El OCOA tuvo su funcionamiento en 3 centros clandestinos de detención. Por un lado, la Casa de Punta Gorda, una residencia incautada de los Tupamaros, 300 Carlos o Infierno Grande en los predios del Servicio de Materiales y Armamento y la base Roberto en el predio de La Tablada. Muchos de los desaparecidos fueron interrogados y torturados en esos centros, por eso se entiende que el archivo de la OCOA puede dar información precisa sobre los detenidos desaparecidos, su posible hallazgo, y cómo fallecieron, cómo fueron asesinados. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, informó que desde la reunión de julio de 2020 no ha tenido información precisa y una respuesta del presidente de la República. El Poder Ejecutivo ha sido amable en el trato, el ministro, el presidente cuando nos recibió en aquel momento, cuando quedó de buscar e incautar esos archivos, nunca más nos llamó, ¿no? Nunca él cortó el diálogo, no nosotros, ¿no? Porque eso no sucedió. Y junto a eso, este gobierno hizo una coalición con sectores que reivindican el accionar de ese pasado, lo dan como un bien que se hizo a la democracia y están sujetos a esa lógica que la decidieron, la aceptaron antes que aceptar la lógica que planteamos nosotros. No han sido jamás proactivos en la entrega, en la búsqueda de los documentos. Han entregado, y no todo, lo que pedimos, y lo pedimos con nombre y apellido. Bien, Bruno, ¿y qué dicen desde el gobierno sobre esta situación? Es decir, ¿hubo una reunión? ¿Hubo documentación que se conoció? ¿Qué se aporta en ese sentido? Recalcar que la organización Madres y Familiares se reunió en varias oportunidades con el presidente de la República, incluso cuando él era un parlamentario, cuando tuvo aquellas declaraciones sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, fue él quien solicitó una reunión con la organización para pedir disculpas y ponerse a disposición sobre la búsqueda. Luego, en campaña electoral, Madres y Familiares, en ese ciclo de charlas con los candidatos y las fórmulas en 2019, tuvo una nueva reunión con el mandatario para ver cómo iba a manejar este tema en este periodo de gobierno. Cuando gana el presidente de la República, gana la coalición, Madres y Familiares se vuelve a reunir con el presidente y le entregan estos documentos sobre la OCOA. Y luego, como dice Elena Zaffaroni, el presidente corta diálogo con la organización. Si bien estuvo solo el mandatario en esta reunión en Torre Ejecutiva, el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó que esta actual administración entregó información que incluso gobiernos del Frente Amplio no habían entregado. Nosotros tuvimos un cambio de política muy importante en el sentido de abrir los archivos y ofrecer toda la información que consideramos que puede ser de relevancia para la justicia o para la institución de derechos humanos. El propio fiscal especializado reconoció esto, que fue un cambio muy importante con respecto a las administraciones anteriores. Así que una relación
vuelvo a reiterar, de respeto y de trabajo y incluso de dar información que los propios familiares habían solicitado a administraciones anteriores del Frente Amplio y el Frente Amplio no le había dado a los familiares. Cuando yo asumí había información pendiente con un año de antigüedad que se le había negado, que se le había ocultado, e información que nosotros encontramos allí, que no había sido solicitada y que también entregamos a la justicia o al instituto. Los archivos que nosotros encontramos, por ejemplo, en el grupo Artillería número 5, a las 72 horas estaban digitalizados y publicados. Y a mí me los dio el propio comandante del ejército de la época. Es decir, yo para acceder a ellos, yo no sabía que existían. El propio comandante me los hizo saber, lo que habla de la subordinación y del respeto a la Constitución y a la ley. Y con respecto a los demás archivos, el más conocido es el Berruti. Nosotros aprobamos una ley para que tuviera acceso universal cualquier uruguayo que quiera hacerlo. Bueno, ahí teníamos parte de este informe que preparaba Bruno, con las dos campanas, si se quiere. Javier García hablando por el gobierno, también hablando Zaffaroni por el tema de madres de detenidos desaparecidos en dictadura. Vamos a hacer una breve pausa. Al retorno, nueva encuesta de Factum presentada esta semana en BTV Noticias que dio que hablar.